El cumpleaños de Nancy no fue muy alegre. Los niños la felicitaron la noche anterior, ya que hoy tenían asuntos urgentes. Y el corazón sensible de la madre no pasó por alto que parecía que se acordaron de esto por casualidad. La felicitación fue un poco desorganizada, simplemente entraron corriendo durante 10 minutos, le entregaron a Nancy flores y un brillante paquete de regalo, en el que había una caja de chocolates y un set de cosméticos. ¿Cómo se dice? Se mostró atención, ¿qué más se puede desear? Sin embargo, a Nancy le hacía desesperadamente falta más calidez y participación. Su esposo se retrasó en el trabajo. Durante el almuerzo, la llamó y dijo, vamos, como es debido, lo celebramos el fin de semana. De todos modos, estoy tan ocupado en el trabajo que apenas tengo tiempo para almorzar. Todo esto lo decía con la boca llena de comida. Nancy solo suspiró, porque a lo largo de los años de matrimonio había llegado a conocer a Derek como nadie. Lo más probable es que el fin de semana se quedara en el sofá frente al televisor, y cuando su esposa le recordara la celebración de su cumpleaños, empezaría a buscar 1001 razones para quedarse en casa. Por ejemplo, diría que hace demasiado frío afuera o que le duele la espalda. Si de alguna manera lograba convencerlo de ir a un restaurante, Derek se sentaría con una expresión en su rostro que la haría arrepentirse 100 veces de su propuesta. Y lo de la fecha redonda lo dijo solo para calmarla, pensó con tristeza Nancy. El año pasado fue un verdadero aniversario, 50 años. Pero Derek ni siquiera pensó en celebrar ese evento de manera solemne, simplemente fuimos a un restaurante durante un par de horas y ni siquiera fue el día exacto. Por cierto, Nancy, continuó hablando Derek, masticando algo, mi mamá y mi hermana. Nancy se desconectó de la información escuchada, en estado de ligero shock. Es decir, en lugar de su esposo, ¿vendrían su suegra y su cuñada a la fiesta? No se puede decir que tuviera mala relación con los familiares de Derek, pero definitivamente no esperaba ese desarrollo de los acontecimientos. Además, vivían en la ciudad vecina, lo que significaba que probablemente planeaban quedarse a pasar la noche, lo que no le daba a Nancy mucho optimismo. Las mujeres llegaron ya una hora después y se acomodaron en la mesa servida. La fiesta, junto con el estado de ánimo, fue salvada solo por su amiga Gwen. Ella irrumpió en el apartamento de Nancy como un huracán de colores y emociones. El vestido colorido y llamativo que en otra mujer se vería simplemente ridículo, en Gwen se veía magnífico. El look de su amiga se completaba con grandes joyas de madera y un labial rojo brillante. La suegra y la cuñada que estaban sentadas a la mesa solo se miraron entre sí cuando la invitada irrumpió en la sala, trayendo consigo el ambiente festivo. En la mesa, Nancy fue una anfitriona simplemente magnífica. Siempre tenía comida recién preparada incluso en días normales, y en su cumpleaños se esforzó al máximo, varios tipos de ensaladas, una hermosa presentación de carnes y pescados, y un plato caliente que olía maravillosamente. Nancy sirvió unas patatas horneadas con una receta especial. No se podía dejar de comer, pero la cumpleañera no estaba en un estado de ánimo muy alegre. Al darse cuenta de esto, Gwen le hizo una señal, como preguntando si no era hora de revisar el pastel en el horno. Nancy aprovechó con gratitud la oportunidad de pasar un tiempo en la cocina lejos de las miradas curiosas de su suegra y cuñada. Todo es porque los has malcriado, dijo Gwen, cerrando la puerta de la cocina con firmeza. Pones las necesidades de los demás por encima de las tuyas. Y eso no está bien. Dime sinceramente, ¿estás contenta con la llegada de Wendy y Tiffany? Nancy movió la cabeza en señal de negación. Eso mismo digo yo, continuó Gwen.
Aún podría entender si a la mesa estuvieran sentados tu esposo y tus hijos. Pero ¿para qué han venido ellas? ¿Para comer bien y dormir en sábanas blancas que acabas de planchar hace media hora? Suspiró y recordó cómo, hace unos meses, ella y Nancy se escaparon durante un par de días a casa de su amiga Kirby. No pasaron ni medio día cuando Derek comenzó a llamarla, diciendo que tenía hambre. ¿Acaso no le había preparado comida para 3 días y la había guardado en contenedores? Ni siquiera pudo encontrarlos en el refrigerador, como si fuera un niño de 3 años. Aunque los niños a veces son más espabilados. Recuerda aquella vez, Gwen sonrió involuntariamente. Tú querías correr a tomar el último tren suburbano, solo para que Derek no muriera de hambre frente a un refrigerador lleno de comida. Menos mal que te disuadí. Mientras tanto, su amiga continuó. Hablando de los niños, aún no puedo entender por qué hacías las tareas por ellos. ¿Acaso les entregabas sus diplomas de madurez? ¿Recuerdas cómo Lawrence estaba durmiendo, y tú pasaste toda la noche pegando una manualidad complicada para la clase de tecnología? Amo a mi esposo y a mis hijos y quiero cuidarlos. ¿Acaso eso está mal? Discrepó Nancy con su amiga. Eso es simplemente maravilloso. Pero solo si no es a costa de ti misma. Gwen tenía una postura firme al respecto. Los has malcriado. Pero quizás él tiene algo preparado para esta noche, cuando regrese del trabajo. Intentó justificar Nancy. A Derek ni se le ocurre alegrarte, se encogió de hombros Gwen. Para él, este día es igual que los demás. A menos que la cena sea un poco más exquisita. Pero con su madre y hermana. Nancy guardó silencio. En el fondo, estaba completamente de acuerdo con su amiga, pero eso no le hacía sentir más aliviada. Gwen continuó. Yo desde el principio les enseñé a los míos que mamá es una persona, no un burro de carga. ¿A la hija le gustaría ponerse una blusa azul del armario mañana? Bueno, que primero la planche ella misma. ¿Tu esposo pregunta si hay algo para picar en casa? Claro, querido. Abre el refrigerador y todo lo que veas es tuyo. ¿No hay comida? Pues ve al supermercado. Al menos soy una buena anfitriona, pensó para sí Nancy. La familia de Gwen a menudo comía productos precocinados o pedía comida a domicilio. Nancy era bastante escéptica sobre eso. No hay nada que pueda ser más delicioso y saludable que la comida casera, preparada con manos cariñosas. Sin embargo, Gwen casi nunca pasaba tiempo en la cocina por sus quehaceres en casa. Cocinaba raramente, solo un par de veces al mes, pero estaba feliz. En lugar de pasar horas en la cocina, ella, por ejemplo, se subía a la bicicleta con su esposo y sus hijos para conquistar nuevas rutas. En casa de Nancy, en cambio, siempre reinaban la limpieza y el orden. En la mesa había varios platos para satisfacer a todos los miembros de la familia. Y en el cumpleaños de Gwen, su esposo organizó una fiesta tan espectacular que los invitados la recordaron durante varios meses, comentando lo genial que fue. De repente, Nancy lo recordó, y por primera vez sintió algo parecido a la envidia hacia su mejor amiga. Si antes la miraba con cierto desdén, después de todo, Gwen no era una gran anfitriona. Ahora Nancy miró la situación desde un ángulo completamente diferente. Se dio cuenta de que su profunda infelicidad era culpa solamente de ella misma. Nancy comenzó a analizar la situación. Para ellos, era simplemente una herramienta de trabajo, pensó con amargura. Sus principales responsabilidades eran preparar, servir, limpiar y hacer. Y eso a pesar de que Nancy no era solo ama de casa,
sino que trabajaba a tiempo completo con un horario de 24 horas de trabajo por 72 horas de descanso en el servicio de emergencias de la ciudad. Después de una dura jornada, su único deseo era llegar rápido a la almohada y dormir al menos 5 o 6 horas. Pero eso no siempre sucedía. Si los niños o su esposo necesitaban algo de ella con urgencia, no dudaban en despertarla. Y el criterio de urgencia que tenían era bastante original, simplemente lo necesitaban y ya. Así que, cuando Derek recordó que no tenía planchada la camisa para una reunión de negocios, ya estaba llamando a la puerta. ¿Podrías levantarte, Nancy, y como un zombi arrastrarte hasta la tabla de planchar? Con los niños era una historia similar. Nancy y Derek tenían 2 hijos, un hijo y una hija, de la misma edad. Durante todos sus años de infancia, Nancy se esforzó por ser la madre perfecta para ellos, los llevaba a actividades recreativas, les leía libros, los llevaba a museos y teatros. A cambio, la mamá se convirtió en su apoyo y soporte confiable. Nancy nunca les negaba ayuda con las tareas escolares, y Lawrence y Cheryl se aprovechaban de eso. A menudo le pasaban a mamá tareas difíciles como manualidades, dibujos o informes, y ellos mismos se iban a hacer sus cosas sin remordimientos. Nancy parecía haber estudiado en la escuela 3 veces, una vez por sí misma y 2 por sus hijos. Pero ahora Lawrence y Cheryl habían crecido. Después de obtener sus codiciados certificados escolares, salieron del nido familiar hacia la vida independiente. Los jóvenes ingresaron a la universidad en la ciudad vecina, por lo que se les asignó una residencia estudiantil. Ahora Lawrence y Cheryl rara vez se acordaban de sus padres, limitándose principalmente a unas pocas llamadas ocasionales. Y, aún así, hablaban de manera tan reacia, como si le hicieran un favor a Nancy. «Mamá, ¿por qué me llamas?», se quejó Cheryl una vez. «Todos los normales envían mensajes, es más rápido y conveniente. O al menos deja mensajes de voz, porque me lleva mucho tiempo perder el tiempo en esto». Nancy se sintió ofendida por su hija y decidió darle una lección. No llamó a los niños durante 2 semanas, aunque pasó todo ese tiempo en un estado de ansiedad. A pesar de la nostalgia por sus pequeños, Nancy se mantuvo firme. Su paciencia fue recompensada. Cheryl de repente la llamó y comenzó a charlar. «Hola, mamita. ¿Cómo estás? Te he extrañado tanto». A Nancy se le alivió el corazón de inmediato. Su hija no era insensible, simplemente estaba muy ocupada con los estudios. Qué feliz estaba con su llamada. Charlaron amablemente durante unos minutos sobre diversos temas y luego Cheryl comenzó a pedirle: «Mamá, toda la esperanza está en ti. Ayúdame a escribir mi trabajo de curso, el tema es tan complicado y sé que tú lo manejas bien». Ayúdame en el idioma de Cheryl significaba hazlo por mí y rápido. Nancy recordó de inmediato que, cuando estaba en la escuela, su hija prácticamente no había escrito ningún informe ni ningún trabajo sin la ayuda de su madre. Además, Cheryl siempre encontraba la forma de hacer que Nancy se ofreciera a ayudarla. Pero ahora la madre decidió que sus hijos ya eran lo suficientemente mayores para hacerse responsables de sus estudios. Con suavidad pero con firmeza, le dijo a su hija que ahora los informes y trabajos de curso eran responsabilidad exclusivamente de Cheryl. La hija, evidentemente, volvió a resentirse con su madre y redujo la comunicación al mínimo. Por eso, los niños no se quedaron más que en la entrada para felicitar a Nancy la noche anterior a su cumpleaños. Lawrence le entregó torpemente un ramo de 5 crisantemos no muy frescos y Cheryl le dio una bolsa con un regalo.
En realidad, Nancy siempre había enseñado a sus hijos que los regalos de cumpleaños deben darse ya sea el día de la celebración o con anticipación, si no se puede asistir. Pero los niños consideraban esto supersticiones ridículas. Cheryl incluso afirmó: faltan 3 horas para tu cumpleaños, así que considera que la fiesta ya ha comenzado. Aún así, Nancy agradeció a los niños y les propuso quedarse a pasar la noche en casa, pero Lawrence y Cheryl se negaron deliberadamente, tenían que apresurarse a tomar el tren. Ya cuando estaban de pie en la puerta pidiendo un taxi, Nancy escuchó accidentalmente un fragmento de su conversación. Resulta que ese día estaban invitados al cumpleaños de alguien, pero algo salió mal. Así que los niños no encontraron nada mejor que regalarle ese presente a su madre, ya que su cumpleaños era mañana. Nancy se sintió desanimada al escuchar esto. Pasó toda la noche sin poder cerrar los ojos, reflexionando sobre dónde había fallado, qué había hecho mal en la educación de sus queridos hijos. Se podría decir que su cumpleaños estaba arruinado desde el principio. Gwen aún intentó animar un poco a la compañía femenina, pero incluso a ella le costaba hacerlo. Finalmente, su amiga se fue a casa. La tarde llegó. La suegra y la cuñada se acomodaron cómodamente en el sofá de la sala, viendo la televisión con interés. Nancy fue a la cocina a lavar los pocos platos que había, dado el escaso número de invitados. En su mente revoloteaban pensamientos sombríos. Cuando no soy necesaria para los niños, me desestiman como si fuera una mosca molesta. Pero cuando necesitan algo, es: mamita, ayúdame. Estoy cansada, pensaba mientras frotaba con rabia un plato. Derek, para él soy un lugar vacío. ¿Cuándo fue la última vez que me regaló flores o al menos me dijo palabras cariñosas? Siempre le recibo con el corazón y el alma abiertos, le espero con una cena caliente después del trabajo. El plato mojado se le escapó de las manos y se rompió. Así estoy yo, igual que este plato, dijo Nancy con un suspiro mientras recogía los trozos. Primero me usan, y cuando me rompen, ni se dan cuenta. De sus ojos brotaron lágrimas. Ella estaba sentada en medio de la cocina, llorando sin parar. ¿Por qué lloras? ¿Acaso es por los platos rotos? Preguntó Derek con alegría. Resulta que él ya había llegado del trabajo, y Nancy, al llenar un vaso con agua del grifo, ni siquiera lo escuchó. Ustedes, mujeres, son unas criaturas extrañas, siempre con los ojos llorosos por cualquier tontería. Nancy dejó de llorar y simplemente miró a su esposo, sin decir una palabra. Bien hecho, la elogió Derek. Así es mucho mejor. Ahora vamos a ver qué regalo te traigo. La tristeza se desvaneció al instante, resulta que Derek no se había olvidado de su cumpleaños. Ella se dio cuenta tarde. Oh, espera, déjame llevarte la cena a la sala. Justo hay una mesa grande. Quizás tu madre y tu hermana se unan a nosotros. Claro que se unirán, dijo Tiffany, ayudando a Nancy a llevar los platos a la sala. Hiciste unas papas asadas deliciosas, son un manjar. Nancy se afanaba en la cocina, regañándose mentalmente: ¿por qué me he puesto así? Derek ha trabajado todo el día y no pudo liberarse antes. Pero preparó un regalo, significa que todavía me ama y finalmente me valora. Todos se sentaron a la mesa. Come un poco. Derek finalmente salió de la habitación y dijo: ¿y ahora el regalo? ¿Qué será? Pensaba para sí misma Nancy. Quizás un nuevo teléfono, del que he estado soñando. O una joya. Su reserva de fantasía se agotó, ya que Derek le estaba entregando el regalo. Mira lo que te traje, proclamó con orgullo,
entregándole una fregona a Nancy. Te quejaste de que el viejo mango se había secado. Quise alegrarte. Es un modelo supermoderno, limpiar el suelo con esto será un placer. Ahora podrás limpiar con alegría. Al ver el regalo, los brazos de Nancy cayeron y la sonrisa desapareció de su rostro. En la habitación se hizo un silencio. Oh, fue la primera en romper el silencio Tiffany, riéndose alegremente. Tú sí que eres un bromista, hermano. Casi me lo creo y no sabía que mi hijo era un humorista. Yo también lo digo, añadió Wendy. Nancy miraba confundida a su esposo, como preguntándole, ¿es una broma, o realmente decidió regalarle a su esposa una fregona? Derek guardaba silencio. Tenía la sensación de que estaba buscando las palabras adecuadas. Váyanse al diablo, dijo al fin con amargura. Después de esto, no querré regalarles nada. Y se fue a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Wendy se llevó la mano a la boca y se quedó sentada, sin saber a dónde mirar. Se notaba que estaba avergonzada por su hijo. Tiffany incluso se atragantó con la papa que había lavado unos minutos antes. Wendy le dio una palmadita en la espalda a su hija. ¿Sabes qué, Nancy?, se dirigió su suegra a la nuera, hoy nos quedaremos con Tiffany. Ella empujó a su hija en el costado. Sí, claro, tienes razón, reaccionó Tiffany. Ya tienen suficientes problemas sin nosotras. Iré a pedir un taxi. 15 minutos después, Wendy y Tiffany se fueron, y Nancy se quedó sentada en el sofá de la sala, completamente confundida. Hace 10 años, Nancy tuvo la idea de organizar almuerzos familiares una vez al mes. Los niños, que en ese momento eran pequeños, apoyaron con entusiasmo la idea, ayudando a su mamá a preparar diferentes delicias y luego a poner la mesa. Por supuesto, con los años su entusiasmo disminuyó un poco, pero Lawrence y Cheryl aún intentaban no perderse las reuniones familiares. Esta vez, Nancy se preparaba para el almuerzo familiar con un entusiasmo especial. Extrañaba a los niños, porque no los había visto casi en un mes. Quería sentarse con ellos a la mesa y preguntarles sin prisa cómo estaban. Además, su esposo pasaba todo el día trabajando, así que apenas habían tenido la oportunidad de comunicarse. Después de su cumpleaños, Tiffany tenía grandes esperanzas para el almuerzo familiar. Era la oportunidad de reunir a todos y tener una conversación cálida. Faltaban aproximadamente media hora para la hora acordada. Nancy estaba en la cocina, ocupándose de los últimos preparativos. De repente, su hijo Lawrence la llamó. «Mamá, no podré ir. Me invitaron a un cumpleaños», sonó por el teléfono. «¿Qué? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Nancy desconcertada. Fue un improviso. Hasta el último momento no supe si ella lo iba a celebrar. Y ahora ya decidió. ¿Y quién es Lina? Es la chica que me gusta. ¿Te acuerdas que te hablé de ella? Es la primera vez que oigo hablar de ella, dijo con seguridad Nancy. No importa, interrumpió su hijo. Un cumpleaños se celebra una vez al año, no puedo perdérmelo. He elegido un regalo para Lina que te dejará impresionada, dijo él. Nancy miraba desconcertada la pantalla del teléfono. Así que va a ver a una chica y encima lleva un regalo. Y a mí me regaló crisantemos marchitos, pensó con amargura. De nuevo sonó el timbre de entrada. Esta vez Cheryl quería hablar con su mamá. Mamá, ya he terminado el primer capítulo de mi trabajo de curso. ¿Puedes pasarlo a una memoria USB? Tengo miedo de que se me olvide. Oh,
Me olvidé por completo de eso, se dio cuenta Nancy. ¿Qué? ¿En serio? En la voz de Cheryl aparecieron tonos de enojo. ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? Vamos a pensar en algo, comenzó a justificarse Nancy. ¿Pero qué se puede pensar? Tengo que entregar la parte teórica el lunes. ¿Y ahora qué hago? Cheryl colgó el teléfono sin escuchar a su madre. Por mucho que Nancy intentara comunicarse con su hija, ella simplemente no contestaba. Nancy ya sospechaba que Cheryl, al igual que Lawrence, no vendría al almuerzo familiar. Bueno, haremos un almuerzo de pareja con Derek, pensó Nancy con una sonrisa triste. Será algo como una cita. Derek llegó puntualmente. Nancy justo estaba sacando carne al estilo francés del horno. Ve a lavarte las manos, ya vamos a sentarnos a la mesa, dijo Nancy. Y yo no vengo con las manos vacías, dijo Derek con una sonrisa traviesa. En sus manos, él sostenía una caja de terciopelo. Mira, dijo él. Nancy tomó la caja y, con el corazón en un puño, levantó la tapa. ¡Oh, qué belleza había allí! Dentro de la caja había un broche de oro cuidadosamente hecho, adornado con piedras azules que parecían zafiros. Es magnífico. No pudo ocultar su entusiasmo Nancy. Es imposible apartar la mirada. Sí, a mí también me gustó de inmediato, se notaba que Derek estaba halagado por la reacción de su esposa. Bueno, voy a guardarlo para no perderlo. Nancy, que ya quería tomar el broche en sus manos y verlo de cerca, miró confundida a su esposo. Es un regalo para Tiffany, explicó Derek. Espero que le guste a mi hermana. ¿Así que es para Tiffany? Gritó Nancy. ¿Por qué gritas? Sí, es para ella. Tiffany tiene su despedida de jubilación en una semana. Para tal evento, el regalo debe ser apropiado, declaró Derek con orgullo. Pero, al notar la mirada penetrante de su esposa, se apresuró a ir a otra habitación, llevándose consigo la caja de terciopelo. Cuando regresó a la cocina un par de minutos después, Nancy estaba recogiendo la mesa. Derek miraba sorprendido cómo su esposa sin piedad metía todo en recipientes y lo enviaba al refrigerador. Pero si aún no hemos comido, dijo Derek, sorprendido. Claro, Nancy salió y cerró la puerta detrás de ella. Escuchar y compadecerse sinceramente de Nancy solo podía su mejor amiga, así que fue directamente a verla. ¿Ves cómo lo hizo? Te lo advertí. ¿Qué tiene de bueno que toda la familia te haya hecho carga? Y este es el resultado, dijo Gwen, sentándose al lado de Nancy y abrazándola con fuerza. ¿Y sabes qué? Ven a quedarte en mi casa de campo. Te llevará casi el mismo tiempo llegar al trabajo que desde casa. ¿Qué pierdes? Así tu esposo finalmente sabrá cómo es estar sin mamá. Me gustaría, titubeó Nancy. Para allá. No vas a incomodar a nadie. Mi esposo odia la casa de campo, es un urbano hasta los huesos, como también lo son los niños. Así que en la casa de campo, yo soy la que más va, dijo Gwen con confianza. Nancy pensó, un marido y una esposa deben descansar juntos, pero no es asunto mío cómo vive cada uno. Si todos están de acuerdo, está bien. Por ejemplo, Derek y yo hemos pasado tantos años juntos de vacaciones, como hilo y aguja. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Una fregona de cumpleaños. Mientras que en la familia de Gwen, al parecer, había una completa idílica. Está bien, me has convencido, accedió Nancy, inesperadamente para sí misma. Nancy se fue a la casa de campo de Gwen, sin avisar a nadie de su decisión.
En el camino, pasaba por su cabeza varios escenarios de cómo se desarrollarían los acontecimientos, cada uno de los cuales incluía el arrepentimiento sumiso de su esposo, dándose cuenta de lo mal que estaba sin ella. Sin embargo, pasaron los días y nadie llamó a Nancy. Derek solo llamó el tercer día. Nancy, ¿estás en el supermercado? No olvides comprar queso, se nos ha terminado. ¿No he estado en casa durante 3 días y solo te diste cuenta ahora? Se sorprendió Nancy. ¿3 días? Ni siquiera me di cuenta, murmuró Derek. Pensé que estabas enojada conmigo y te fuiste a dormir a la habitación de los niños. Por eso me fijé que la comida en el refrigerador se estaba acabando. ¿Cuándo piensas regresar? No sé aún, cortó Nancy. Considera que estoy de vacaciones, dijo Nancy. ¿Y quién me va a planchar las camisas? Se me están acabando, preguntó Derek, confundido. Y también me gustaría algo de comida fresca. La plancha está en el armario frente al baño y la tienda está a 2 minutos a pie de casa, le sugirió Nancy con calma y colgó el teléfono. Una semana antes, al escuchar la tristeza en la voz de su esposo, ella habría corrido hacia él en el tren más cercano, sabiendo que Derek era un niño en casa y dependía completamente de ella. Sin embargo, esa distribución de roles ya no la satisfacía. Ahora Nancy quería sentirse mujer, no ama de casa. ¿Cómo pasaban sus días antes? Nancy tenía que levantarse a las 6 de la mañana para preparar el desayuno para todos y llevarlos al trabajo y a la escuela. Incluso si tenía un día libre, no podía permitirse descansar. Pero ahora, al levantarse a las 7:30, Nancy se sorprendía al llegar al trabajo incluso 5 minutos antes de lo habitual. También había comenzado a ver una serie que había pospuesto durante 6 meses y leía sus novelas románticas favoritas por la noche. Para su sorpresa, Nancy comenzó a sentirse nuevamente como una mujer atractiva y deseada. Un día, un vecino le saludó y le gritó: «Buenos días, hermosa». Gwen, al escuchar eso, hizo un sonido de aprobación, pero advirtió: «El vecino es un mujeriego. Ten cuidado con él». Nancy solo se rió. «Después de tantos años, nadie ha separado a Derek de mí. No tengo miedo de ningún vecino». Por supuesto, ni siquiera pensaba en engañar a su esposo. Pero era increíblemente agradable volver a sentir las miradas masculinas sobre ella. En cambio, Derek, cuando ella organizó una noche romántica con un vestido negro ajustado hace unos meses, prestó más atención a los rollos que había preparado. Su esposo empezó a llamar cada vez más, pero Nancy no se apresuraba a regresar a casa. «Me duele el estómago por la pizza», se quejaba Derek. «Y la plancha no plancha nada. Estoy usando ropa arrugada». «¿Cómo es que la usas?». Lo decía en tono de broma, pero a Nancy no le hacía gracia. Ahora, después de tantos años de matrimonio, se dio cuenta de que Derek era un inválido doméstico. Por cierto, los niños también comenzaron a llamar. Primero lo hizo su hijo. «¿Te has vuelto rebelde a esta edad?», se indignó él. Y Cheryl no podía olvidar su trabajo de curso. Al parecer, le extendieron el plazo de entrega. «De todos modos, vives en el campo y no haces nada. ¿Te cuesta ayudarme con mi trabajo de curso?», se quejó la hija. «Escribe tú misma», cortó Nancy. «Ya eres adulta, es hora de asumir la responsabilidad de tus estudios. ¿Recuerdas cuánto hice por ti en la escuela? Basta ya». Cheryl decidió cambiar de táctica. «Claro, siempre hiciste todo por mí.
Me acostumbraste a lo bueno y ahora quieres enseñarme una lección. No se trata de eso. Solo quiero que seas una persona decente. ¿Y ahora no soy así? Se sorprendió Cheryl. No, respondió Nancy con firmeza. Todavía espero tus disculpas, dijo Cheryl, con confusión en su voz. ¿Por qué? Se sorprendió Nancy. Por gritarme por el trabajo de curso. Por la comida familiar arruinada a la que no viniste. ¿Crees que lo voy a soportar todo? No, basta. Cuando Nancy volvió a casa, vio a Derek tratando de mantener la limpieza y el orden, pero no le fue muy bien. Había polvo por todas partes, los platos tenían manchas de grasa y las tazas, manchas oscuras. El refrigerador estaba completamente vacío, solo había una caja de pizza en la papelera. Nancy quería sacar la basura, pero se detuvo a tiempo. No organicé este descanso para el alma y el cuerpo para volver a atarme a las mismas cosas, pensó. Derek, al regresar del trabajo, se alegró al ver a su esposa. Vamos a ponernos a limpiar. Te enseñaré las habilidades del hogar. Créeme, no hay nada complicado en ellas, y son muy útiles en la vida. Otra vez pizza, dijo su esposo, decepcionado. No puedo más de verla. Lo siento, se encogió de hombros Nancy, no puedo cocinar en un chiquero así. Y en general, vamos a llegar a un acuerdo, a partir de ahora, la vida cotidiana será compartida y la cocina también. Así que la mitad de la cena son tuyas. Eso es culpa de Gwen. Se enojó Derek. No es que me haya lavado el cerebro, sino que me mostró cómo ser feliz, respondió su esposa con seguridad. Todo saldrá bien. Derek resopló descontento, pero aún así se sentó a comer pizza. En los siguientes días, Nancy le explicó pacientemente a su esposo qué y cómo debía hacer en casa. Ahora, cada 2 días le tocaba a él preparar la cena. Las primeras pruebas, para ser honesta, eran simplemente horribles, incluso incomibles. Pero Nancy animaba a su esposo, tratando de no desalentarlo. Cheryl también apoyaba activamente la iniciativa de su madre. Así que se llevará a cabo nuestra comida familiar. Tengo muchas ganas de vernos. Se apresuró a decir por teléfono. Podemos vernos en cualquier momento conveniente, respondió Nancy. Pero no puedo con la comida. Tengo muy poco tiempo libre para desperdiciarlo de pie junto a la estufa. Escucha, mamá, advirtió su hija, a los hombres no les gustan las esposas tan independientes. Tu padre puede irse con otra. Entonces a Nancy le cayó en la cuenta que, tal vez, había ido demasiado lejos. En todo debe haber medida, se había dejado llevar demasiado al jugar a ser la esposa estricta. Un estruendo provenía de la cocina. Nancy corrió hacia el ruido y vio la siguiente escena. Derek estaba junto a la estufa rodeado de ollas y cuencos, y pedazos de remolacha y zanahoria estaban esparcidos por la mesa y el suelo. Se me cayó el cuenco por accidente, explicó su esposo, ya levantándolo y lavándolo. ¿Y qué estás cocinando? Bort, se sonrojó un poco Derek. ¿Recuerdas cómo lo preparaba en mis años de universidad cuando venías a visitarme? Por supuesto que lo recuerdo. Así que decidí repetirlo. Por cierto, siéntate a la mesa, vamos a probar. Nancy se sentó obedientemente a la mesa. ¿Qué tal? ¿Está rico?, preguntó Derek de manera muy infantil. Muy, dijo Nancy con sentimiento. Para ser honesta, estaba tan sorprendida por los cambios en su esposo que ni siquiera podía discernir el sabor. Pero le agradaba que Derek decidiera sorprenderla.
Lo miraba y entendía que era la persona más querida y cercana del mundo. Nancy sonrió al recordar cómo todo había comenzado. Limpiar y cocinar no era tan difícil como había parecido al principio. Sintió que todo iba a salir bien entre ellos.